es la luz, el pan de vida es Él, es el camino, la verdad, la vida es Él y la resurrección. Amén, gloria a Dios, bendiciones, buenos días. Hoy está en su programa Pan de Vida, como todos los viernes a esta hora. Yo estoy compartiéndolo. Yo me presento ante ustedes. Mi nombre es el hermano Eric Fabián Jerónimo, su amigo en Cristo. También el día de hoy, pues quiero agradecerle a nuestro Señor, Creador del cielo y de la tierra, por la oportunidad que nos da de predicar el día de hoy. El estar aquí es una bendición, ver la misericordia, la bondad de Dios sobre nuestras vidas, porque hoy traigo un tema especial y hoy quiero hablar sobre el pecado, sobre la ley, cómo a veces el pecado se enseñorea de nosotros y de la lucha que tiene el creyente cristiano, una lucha interna con el cual batalla todos los días, el cual está batallando, está luchando. Muchas veces el pecado lo derrota. Hoy quiero predicar ahí, vaya buscando su Biblia para que vaya viendo los textos bíblicos, los vaya anotando, vaya preparándose. Vamos a estar meditando hoy en el libro de Romanos capítulo 7 del 14 al 25. No sin antes, también quiero mandarle un saludo a nuestros patrocinadores, a la empresa Pan de Vida, a esa empresa el cual Dios ha puesto en su corazón para poder nosotros compartir la palabra, este ministerio tan hermoso, el de ir y evangelizar y compartir la palabra también, invitarle también a que consuman el pan sabroso, el café, la cafetería, por las tardes, los fines de semana, un frappé, un capuchino, ahí lo puede comprar, lo puede degustar ahí en su panadería, ahí para también estar un rato con los amigos, con la esposa, con los hijos, no sé con quién usted quiera acompañar, pero consuma el producto y eso ayuda para que la palabra sea predicada, sea esparcida a través de todo Comalcalco y hasta donde llegue la señal de esta televisión. Quiero mandarle un saludo al pastor Agustín Guerrero, a su esposa, a sus hijos. Dios los bendiga, Dios los guarde. También a la iglesia Intimidad con Dios y a todos los que se van a conectar ahí, a los que quieran, a los que nos están viendo también en la televisión, a través de las redes sociales. Yo les invito a que compartan para que la palabra llegue a muchos hogares y muchas personas sean bendecidas a través de la palabra. Porque algo que el enemigo no quiere es que nosotros no aprendamos la palabra, que no conozcamos ciertas verdades. ¿Por qué? Porque él quiere tenernos engañados, quiere tenernos cegados. Y el tema que traigo hoy es de suma importancia y quiero hablar sobre la lucha del creyente, una lucha que vivimos constantemente. Todos aquellos que hemos decidido empezar a buscar al Señor, que hemos decidido guardar nuestro corazón, que hemos decidido agradar a Dios con todo nuestro corazón, vamos a tener una lucha interna, que es una lucha carnal y una lucha con el Espíritu. Este es su programa Pan de Vida, váyase preparando. Vamos a estar meditando en la palabra en Romanos capítulo 7 del versículo 14 en adelante. Vaya acomodándose, hoy va a estar interesante la palabra. Yo le invito a que no se vaya, vamos a ir a un pequeño corte comercial para venir a entrar a la predicación del día de hoy. No le cambie, está en su canal 8 y su programa Pan de Vida. Amén, gloria a Dios, bendiciones, qué bueno que está con nosotros, está en su programa Pan de Vida. Y hoy quiero compartir algo, decía yo al principio, que se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 14, versículo 25. Yo le voy a dar lectura el día de hoy. Usted sígalo con su mirada ahí en su casa, en su lugar donde esté. Puede guardar la cita bíblica igual para meditarla. Luego yo leo la palabra y dice así: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Por lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si no, lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí esto es mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que no quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios y con la carne a la ley del pecado.
Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, te bendecimos porque eres bueno. Gracias, Señor, por tu misericordia, Señor. Yo me presento delante de tu presencia el día de hoy. Te pido, Señor, que uses mi vida, Señor, como un puente de bendición. Te pido, Señor, que esta palabra también edifique mi vida, Señor, y te pido que a todas las personas que ven este programa, que van a estar, Señor, te pido que tú prepares sus mentes, sus corazones a través de tu Espíritu Santo, Señor. Traiga consuelo, quite toda distracción, Señor, quite toda preocupación, quite todo pensamiento contrario a tu palabra, Señor, y hoy nosotros podamos gozarnos en tu palabra, Señor, en esta verdad, Padre Santo. Yo te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor, que tú obres para tu gloria, para tu reino, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, yo te lo pido, Padre Santo. Amén y amén. La lucha del creyente. Nosotros como creyentes tenemos una lucha interna y está basado en el apóstol Pablo, lo relata en el libro de Romanos, capítulo 14 al 25, esa constante lucha que experimenta un creyente, hermano, en su naturaleza nueva, que es la de Cristo, y su vieja naturaleza pecaminosa. Cuando venimos a Cristo, aceptamos a Cristo, nosotros aceptamos el llamado y venimos ante su presencia. Tenemos una lucha interior, el dejar de hacer lo malo. La Biblia dice en el libro de Isaías capítulo 1, dice que ahí aprendamos a hacer el bien. Porque no aprendemos a hacer el bien, porque sabemos hacer el mal. Y esa lucha que describe el apóstol Pablo aquí no es como un fracaso en nuestra fe, no es que fracasemos, sino es una realidad que nosotros vivimos en la vida cristiana, que finalmente la vamos a encontrar en la liberación cuando Jesucristo es nuestro Señor y nuestro libertador. Tenemos esa lucha constante contra el pecado, contra las tentaciones. Es una batalla interior. En pocas palabras, el espíritu contra la carne peleando. Eso es la vida cristiana constante, una lucha, una batalla, una lucha interna que se libra en el corazón de cada creyente, y a veces pensamos que es malo, a veces pensamos que no estamos bien, a veces pensamos que estamos batallando, pero no, es una lucha la que tenemos de los malos hábitos, de las malas enseñanzas, de las malas costumbres, de todo lo malo que fuimos aprendiendo. Hasta el día que conocimos a Cristo tenemos que empezar a hacer el bien, y esa lucha no es contra las personas, esa lucha es espiritual, es en interior, es en el corazón, es en la mente. No es contra las personas ni contra las circunstancias externas, sino es una contienda profunda. O sea, son dos fuerzas poderosas que habitan en nuestro ser, el espíritu y la carne. Y esa lucha va a ser constante, hermano. No por eso nosotros debemos desanimarnos, sino cada día nosotros debemos afianzarnos más en la palabra, conocer más a Cristo, conocer más a Dios, escudriñarla. ¿Por qué? Porque cuando nosotros comprendemos esta dinámica que va a ser fundamental para nuestra vida, nosotros vamos a vivir una vida de victoria en Cristo. La Biblia dice que el pecado ya no se va a enseñorear de nosotros, y nosotros tenemos que aprender a sobrellevar esas cargas, no sentir la culpabilidad. Una cosa es ser tentado, otra cosa es ceder a la tentación, otra cosa es que estemos peleando con la lucha, con lo carnal, y esto va a depender de lo que yo esté alimentando mis ojos. Si estoy alimentando lo carnal, claro que mi carne va a florecer. Si yo florezco, yo alimento lo espiritual va a florecer. O sea, es una lucha que vamos a tener en nuestra vida cotidiana. Por eso nosotros tenemos que entender la naturaleza de la lucha. ¿Por qué luchamos? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué mi espíritu a veces siento que lo que no quiero hacer? Y dice el apóstol Pablo, eso termino haciendo lo que no quiero, porque es la lucha interna que hay en el corazón, los malos deseos, la vanagloria de la vida, todo aquello que nos incita a pecar, las malas costumbres, las malas enseñanzas, todo eso está arraigado en nuestro corazón y nosotros tenemos que desecharlo a través de lo espiritual. Y cuando la Biblia habla a la carne, no se refiere a un cuerpo físico solamente, sino a nuestra naturaleza caída, a nuestra naturaleza inclinada al pecado, que independientemente de Dios va en contra de sí mismo. O sea, nuestra carne, nuestra enseñanza, los que no crecimos en cuna cristiana, que no fuimos creyentes desde pequeños, que llegamos al evangelio ya de grande, el cual renunciamos al pecado, tenemos esa lucha. Digamos ahorita los líderes, pastores comprometidos o personas que se congregan, quizás ya no tendrán la lucha quizás del adulterio, de la lascivia, del alcoholismo, la drogadicción, quizás no tendrás la lucha con todo eso, pero sí tienes la lucha
con la comida, con la pereza, con la antipatía, quizás con tu carácter, y lo podrás ver como algo común y sencillo, pero son pecados, hermano. La Biblia dice que no se ponga el sol sobre nuestro enojo, la ira, la contienda, las malas decisiones, la gula, todo eso son pecados que hay en nuestra vida, y podría ser que lo podríamos pasar por desapercibido, pero podría ser una lucha. Un ejemplo, la comida, la alimentación. A veces tu cuerpo te pide, la ansiedad de estar comiendo, eso es algo, es un desorden, y eso te lleva a una enfermedad. Al ratito tienes diabetes, tienes colesterol, tienes triglicéridos, por la mala alimentación, por no cuidar tu cuerpo, por no someter la carne. Y así como ese tipo de ejemplos, hay muchos en la vida. Imagínense los recién convertidos, los que están luchando con el alcoholismo, con la drogadicción, los que están luchando quizás con el chisme, los que están luchando quizás con, no sé, con qué estarán luchando, pero una lucha interna la tienen. Todos los creyentes luchamos, batallamos. Hay quienes batallan con el carácter, con la conducta, con el pensamiento, pero esa lucha es espiritual, no es física, no puede ser a través de la circunstancia, ni es físico en mi cuerpo, sino es algo que experimento en mi vida. Y el origen de los pecados pecaminosos, hemos hablado del egoísmo, la rebelión divina contra Dios, todo eso va en contra. En Romanos capítulo 7, 18 al 23, en cual estamos meditando el día de hoy, el apóstol Pablo relata y dice esto, que su propia experiencia con esta lucha es donde él desea hacer lo bueno y está presente en no poderlo hacer. Él falla una y otra vez. Él falla. ¿Por qué? Porque debido a la ley del pecado que mora en sus miembros, así como en mí, como en Pablo, también tenemos pecados, tenemos pensamientos pecaminosos. La maldad está en nosotros. Por eso esa lucha constante, por eso decía él, lo que no quiero hacer, lo que aborrezco, termino haciéndolo. ¿Y cuántas veces nos ha pasado que no queriendo hacer lo malo, terminamos haciendo lo malo? ¿Por qué? Porque la ley de la carne nos vence. No podemos vencer a la carne si no nos llenamos de la palabra de Dios, si no somos espirituales. Y en Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21, enumera también una lista de las obras de la carne. Y dice así: las obras de la carne son inmundicia, inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odio, celo, arranque de ira, ambición egoísta, disensiones, facciones, envidia, borracheras, orgías y cosas semejantes. Dice, estas no heredarán el reino de los cielos. Todas esas cosas que podrían muchas veces quizás parecerle normal a una persona, no son normales. Es la lucha interior, el cual relata el apóstol Pablo en esta sección, y ese es el tema central del día de hoy, el cual quiero ver y hacerle ver que nosotros, siendo creyentes, aún justificados y regenerados, nos encontramos atrapados en esta lucha interna. No podemos ser esclavos del pecado, hermano. Tenemos que ser esclavos por amor a Dios, por obediencia, porque ese conflicto que Pablo relata en sí mismo, como dice, vendido al pecado, es carnal. O sea, nosotros tenemos esa lucha. Hemos sido justificados delante de Dios y somos regenerados, pero en esta regeneración pasamos a ser santificados, el cual significa apartados del mal, dejar de hacer lo malo, y empezamos a santificarnos cada día. ¿Para qué? Para que cuando Cristo venga seamos hallados aceptos delante de Él, seamos hallados con nuestras vestiduras limpias y podamos ser levantados juntamente con Él cuando la venida de Cristo venga. Esto significa que no hayamos perdido la lucha, hermanos, sino que experimentamos una profunda dictomanía. ¿Qué significa eso? Es una división entre dos conceptos, el bien y el mal, lo blanco y lo oscuro, el cual está en un solo lugar. Y es en nuestra vida, en nuestro cuerpo, en nuestra mente, la lucha entre el bien y el mal. Si deseo agradar a Dios con todo mi corazón, con toda mi mente, con toda mi fuerza y toda mi alma, pero en mi ser también estar a hacer lo malo, el deleitarme del pecado, de la maldad y de todos los que dije, la lista dije, de avaricia, de lujuria, de lascivia, de idolatría, de hechicería, de chisme, de contienda. Esa es la lucha interna que tiene el creyente, hermano. Esa es la lucha que tenemos. Y la nueva vida en Cristo es espiritual y choca con los remanentes de la vieja naturaleza, el carnal. Esa lucha interna la tenemos todo, hermano. No podemos decir que no tenemos lucha, no podemos decir que soy perfecto ni soy bueno, porque solo el único bueno es nuestro Señor y nuestro Padre que está en los cielos. Esa lucha que nosotros tenemos es que tenemos que vencer la carne aquí en la tierra para poder ser dignos de estar delante de la presencia de Dios. Por eso el creyente desea hacer el bien. Él ama y obedece la ley de Dios dentro de su interior, de modo que se encuentra a veces
haciendo lo bueno, pero luego encuentra la lucha contra su voluntad de hacer lo malo. ¿Por qué? Porque a través de la causa el problema no es la ley de Dios, es la santa y justa y buena, porque la ley de Dios es perfecta, no es algo que cause un problema, hermano, sino el pecado que mora en mí, ese pecado, esa fuerza activa, persistente delante de mi naturaleza, me hace pecar delante de Dios. Porque la ley es buena, la ley no puedo decir que a través de la ley yo me encontré mal. De hecho estoy mal delante de la ley, porque no hay quien la cumpla, hermanos. Pero algo que sí podemos hacer es agradar a Dios a través de nuestro espíritu, a través de nuestra naturaleza cristiana o nuestra naturaleza en Cristo, que es lo espiritual, no la terrenal, porque en la terrenal vamos a estar batallando, vamos a estar peleando, y en lo espiritual, que no es nuestra naturaleza, la nueva naturaleza en Cristo. Cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene en nosotros, mora, nos hace una nueva criatura, dándonos un nuevo espíritu, dice la palabra, el cual viene y nos limpia de toda inmundicia, de todo pecado, de todo lo malo que hay en nosotros, y nos purifica. ¿Para qué? Para poder ser nacidos de Dios, para poder obedecer a Dios y vivir en santidad. Y santidad significa apartados del mal. Eso significa poder agradar a Dios, hermano, cuando nosotros aceptamos a Jesús. Y entonces cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Rey y nuestro Salvador, vamos a tener esa lucha de nuestros restos espirituales, de nuestros restos carnales, del viejo hombre que quiere sobresalir a los deseos pecaminosos. Por eso el Espíritu Santo, orando en el creyente, nos da la fortaleza para seguir adelante. En el libro de Juan capítulo 3 versículo 6 dice el Señor Jesús: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Por eso podemos procurar, hermanos, nacer de nuevo, ser una nueva criatura. Segunda de Corintios 5:17 dice que de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. En Cristo Jesús nosotros podemos o debemos de nacer de nuevo, dejar morir lo terrenal en nuestra vida y seguir lo espiritual, hermano. Y muchas veces nos cuesta dejar lo terrenal, nos cuesta mirar hacia arriba, buscar al Señor. ¿Por qué? Porque los deseos de la carne nos han dominado. Por eso lo que es nacido de la carne, carne es. Y si no has nacido, yo te invito a que tú busques del Señor, que te arrepientas de tus pecados, que lo reconozcas como tu Rey, como tu Salvador, y empieces a seguir y tomes tu cruz y lo sigas cada día, porque dice el Señor que si quieres ser digno de ser su discípulo, toma su cruz y sígueme. Tomar la cruz significa morir a los deseos, a los sueños, a morir quizás a los planes, morir al viejo hombre, a mi carne, y someterme a la voluntad de Cristo en obediencia y caminar y ir más allá de todo lo que me está afectando en mi vida espiritual. Es renunciar al pecado, hermano. En el libro de Romanos capítulo 8, versículo 9 y 10, dice también: si el Espíritu de Dios vive en ustedes, ya no están bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa, sino bajo el dominio del Espíritu. Por eso es muy importante buscar al Espíritu Santo, conocerlo, anhelarlo, que seamos revestidos de ese poder. Porque somos sellados del Espíritu Santo cuando venimos al Señor, pero revestirnos del poder para que el pecado ya no se enseñoree en nosotros es algo hermoso, hermano. Llenarse de la presencia de Dios, ser dominados por el Espíritu de Dios y no ser dominados por el espíritu pecaminoso de la carne, sino al contrario. Busquemos cada día la llenura del Espíritu Santo, que el fruto del Espíritu Santo se manifieste en nuestra vida. Y eso está en Gálatas capítulo 5, 22 y 23. Dice así: el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza y dominio propio, hermano. Entonces, cuando nosotros tenemos la fe en Cristo Jesús, tenemos los frutos del Espíritu Santo. El amor es un reflejo de una relación que yo tengo con Dios. El amor, el gozo y la paz. Si yo tengo una relación con Dios, yo soy guiado por el Espíritu Santo, yo tengo amor, gozo y paz. Se va a reflejar en mi relación con los demás a través de los frutos del Espíritu Santo. Los otros tres, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, paciencia, bondad, es un reflejo de mi relación hacia los demás. La paz, la bondad, la mansedumbre, la templanza. Y los otros últimos tres son una relación contra mí mismo: la templanza, el dominio propio.
la fe. Realmente ahí es donde vemos y tenemos la lucha espiritual. Imagínense la templanza, el ser templado, el no ser conflictivo, pleitista, tener dominio propio para no ser dominado por el pecado. Y lo último, y tener fe. Los últimos tres, esos últimos tres están reflejados en la lucha que tenemos con la carne y con lo espiritual. Por eso es muy importante, hermano, ser dominados por el Señor, por el Espíritu, ser esclavos del Señor por amor. Tenemos que caminar en lo espiritual para no ser dominados por el Espíritu. Veíamos ahorita este punto, el primer punto, se lo vuelvo a repetir, es entendiendo la naturaleza. Tenemos una lucha carnal y tenemos una lucha espiritual. Lo carnal, lo acabamos de ver, es todo aquello que se opone a Dios, y lo espiritual es todo aquello que le agrada a Dios a través de nuestra vida. Por eso nosotros tenemos que ser llenos de la presencia del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si no somos llenos del Espíritu Santo, vamos a ser vencidos a través de esa lucha. Por eso la intensidad del conflicto, la carne y lo espiritual son diariamente opuestos, o sea, no pueden, se repelan entre ellos, porque el espíritu se opone y la carne se opone para que al fin y al cabo no hagas lo que Dios quiere que hagas en tu vida. Y esta guerra que cada uno de nosotros está luchando por el dominio de nuestra vida depende, hermano, de nuestra lucha espiritual cada día, porque ocuparse del espíritu es vida, pero ocuparse de la carne es muerte, porque al fin de los días vamos a recibir un pago, vamos a recibir una justa recompensa, si fui bueno, si fue malo. Al último vamos a ver todo aquello que quizás despreciamos, que no valoramos, quizás de todo aquello que no pudimos nosotros agradar al Señor, vamos a tener una recompensa también por haber desobedecido. En Gálatas 5:17 dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Estos dos se oponen para que entre sí no hagas lo que quieres. Es una lucha, hermanos. Quizás por eso no crecemos espiritualmente. Quizás falta al grupo de oración. Quizás no puedes llegar a los cultos. Quizás no puedes participar. Quizás no puedes consagrar en la Santa Cena. Quizás no eres un servidor comprometido porque tienes esa lucha carnal. Tienes esa lucha en tu mente, en tu corazón. Aquella que no te deja hacer nada. Aquella que te hace sentir mal. Pero eso no es el pretexto, hermano. Nosotros tenemos que caminar cada día creyendo y confiando en el Señor. Imagínense que el Señor Jesús tiene potestad para libertarme del pecado. Solamente que yo tengo que acercarme a Él, ir en humildad, en mansedumbre, doblar mis rodillas, reconocer: Señor, aquí estoy, Señor, he pecado, he hecho lo malo delante de ti, delante de los ojos. Imagínense, el rey David relata en el Salmo 51, donde dice que él ha pecado, donde dice que él ha fallado a Dios. Él dice y le pide al Señor que crea un corazón nuevo en él. Ese relato es algo hermoso de ver un corazón humillado, un corazón contristado, de cómo la carne lo venció, pero cómo también va a la presencia de Dios, reconociendo su condición pecaminosa, y Dios lo levanta. Y él le pide algo y le dice: Señor, devuelve el gozo de tu salvación. Y el Señor le devuelve ese gozo de la salvación, el cual quizás muchas personas han perdido ese gozo, se sienten culpables, se sienten vencidos. Pero déjame decirte, hermano, que no podemos ser vencidos por el mal. Por eso nosotros tenemos que hacer cada día buscar de la presencia de Dios, porque en Romanos 7:15 también reafirma y dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues no lo hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, esto hago. Esta es la frustración de la lucha, hermano. Usted a veces se levanta con ánimo de leer, y yo voy a leer, voy a empezar mi devocional, voy a empezar a leer la Biblia, tener un plan de estudio, y no lo hace. Termina agarrando el celular, termina viendo una serie, pero no termina leyendo la Biblia, hermanos, porque la lucha carnal es esa. La carne no quiere leer, la carne no quiere orar, la carne no se quiere congregar, el espíritu lo quiere hacer, pero a veces la carne nos domina más. La carne tiene el control muchas veces de nuestra vida, de nuestro corazón, de nuestro ser, hermanos, y a veces la pereza nos gana y no podemos nosotros orarle al Señor. A veces usted está batallando, y digo, también me gana porque nos cuesta orar en las mañanas, levantarse temprano, estudiar un devocional, buscar al Señor. Es algo difícil, pero no imposible, hermanos. Cuando alguien quiere y desea agradar a Dios, alguien lo tiene que hacer y se tiene que levantar a orar, reclamar, pedirle al Señor y decirle: Señor, aquí estoy, ayúdame, Señor, a cambiar, a ser una nueva criatura. ¿Por qué? Porque esa frustración de agonía, de lucha, la vamos a tener siempre, hermanos, pero todo es más fácil cuando nosotros caminamos en el Señor.
Señor. Imagínense que aquí Pablo profundiza esa dolorosa realidad que él tenía en la batalla. Él estaba quizás diciendo, ¿cómo? Si yo quiero hacer lo bueno, yo no te quiero fallar. Y él, esa lucha que tenía era espiritual, hermano. Es una agonía que afecta a todo nuestro ser, el sentirnos muchas veces que le fallamos a Dios, que le fallamos a nuestra familia, a nuestro cónyuge, que le fallamos a los hermanos, a la iglesia. Esa culpabilidad en la cual no te deja buscar a Dios, tienes que desecharla, hermano. Por eso la voluntad de Dios es contra la acción, es la lucha constante. El querer hacer el bien está presente en nuestra vida, pero a veces no lo queremos hacer. Y el hacerlo parece imposible, hermano. El ir a visitar a una persona, el ir a ver a los necesitados, al huérfano, a la viuda, al desamparado, al indigente. Es más, al más cerca, a tu vecino, el que está pasando necesidad, al que tiene, sabes que tiene problemas con su familia, con sus hijos, y no te acercas. ¿Por qué? Porque no puedes experimentar el poder de Dios por la lucha que tienes en tu carne, porque le fallas al Señor. Y ese es el enemigo que nos quiere tener así, atrapados, cautivos, para no hacer las cosas que Dios nos manda hacer, de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Por eso existe una desconexión entre el deseo y la capacidad de hacerlo. Tenemos el deseo de hacerlo, de agradar a Dios, de servirle, de hacer, no sé, quizás te has querido integrar al grupo de alabanza, quizás te has querido integrar al grupo de oración, quizás quieres hacer evangelismo, pero nada más ahí queda en el deseo, porque el de la lucha contra tu carne y tu espíritu no permite que tú puedas experimentar o ir a lo que Dios te ha mandado a hacer. Por eso la experiencia de sentir la convicción del Espíritu Santo para al mismo tiempo la debilidad de la carne. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que tener al Espíritu Santo en nuestra vida, hermano, en constante oración, en constante búsqueda, en renovando mi mente, para que la voluntad sea renovada a través del Espíritu Santo. Porque si yo no cambio mi manera de pensar, no voy a cambiar mi manera de vivir. Yo tengo cada día que esforzarme en esta guerra, y eso es clamar a Dios. En este pasaje culmina con un grito de desesperación, hermanos. Imagínense, el apóstol Pablo dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ese es el punto donde se quiebra, donde reconoces totalmente tu vida pecaminosa. Y es cuando Dios nos levanta, hermano, y Dios llevamos esa experiencia a algo más grande. Por eso la intensidad del conflicto es eterna, es grande en nuestra vida. Tenemos frustraciones, tenemos voluntad, tenemos la doble ley que pone en nuestra vida y ese clamor que nosotros tenemos que experimentar cada día para poder decirle al Señor y darle gracias a Dios por Jesucristo, a cual nos da la victoria y nos lleva cada día a no perder esta batalla. Por eso el apóstol Pablo pone este ejemplo, hermano. Y yo creo que él tenía esa lucha interna en su corazón. Yo creo que él tenía esa lucha también cada día en su mente, en su corazón, el cual fallaba quizás a Dios. Nosotros no somos perfectos, hermano, pero tenemos que nosotros que caminar cada día constantemente en esa lucha que la que tenemos en la carne. Por eso el apóstol Pablo termina con esa desesperación diciendo en esa victoria incondicional que se encontraba solo con Jesucristo, el cual podría liberarlo de todo ese pecado. Y la solución y la victoria está en Cristo, hermano. La solución está en Cristo, no en nadie más, no en mis pensamientos, no en rituales, no en cosas buenas, no. La solución solamente está en Cristo Jesús. Por eso el rescate es Jesucristo. Él viene a la tierra a morir por nuestros pecados. Él se entrega en la cruz del Calvario, hermano, para que nosotros fuéramos libres de toda culpabilidad del hombre. Y la respuesta a la pregunta desesperada y clamor, y el apóstol Pablo da ese ejemplo y dice, gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Y así nosotros debemos de dar gracias también a Jesús por haber llegado a nuestra vida, por haber conocido el Evangelio, por haber llegado a nuestra vida, esa palabra al cual nos quitó las vendas de los ojos, la cual la palabra nos llevó de las tinieblas a la luz admirable, nos quitó de la liberación de la esclavitud del pecado y vino a darnos fuerzas, no por voluntad, sino por la gracia de Dios a través de Cristo. ¿Cómo somos libres nosotros del pecado, del alcoholismo, de la inmundicia, de la lascivia, de todo aquello? Es a través de Jesucristo, hermano, de la gracia que derrama el Señor a través de nosotros. Por eso el camino del Espíritu tiene que ser una lucha real, hermano. Tenemos que ser conscientes de lo que está pasando alrededor de nuestras vidas, cómo muchas veces somos derrotados, pero tenemos que ser persistentes.
no siendo derrotados, sino caminando cada día, hermano, esforzándonos, siendo valientes, no temiendo, sino caminando en el Espíritu. Y la clave está en andar en el Espíritu, hermano. ¿Cómo nosotros podemos convivir en victoria? Dios ha provisto los medios para vivir en victoria y no vivir solamente en la carne, hermano. No podemos ser carnales, no podemos ser espiritual. Que diga, no podemos ser cristianos carnales, cristianos que ven todo normal. El pecado se ha metido a la iglesia, se ha metido a nuestras casas, se ha metido a nuestras vidas, hermano, y nos ha inundado de pensamientos contrarios a la palabra, que todo lo vemos correcto. Llegó el tiempo donde a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llamamos malo, porque la lucha en la carne está todos los días. Por eso Dios provee los medios para que nosotros vivamos en victoria, y es la clave fundamental, hermano, andar en el Espíritu, no andar en la carne. Andar en el Espíritu significa permitir que el Espíritu Santo nos guíe, nos dirige y nos fortalezca en todas las áreas de nuestra vida. ¿Cómo pasa esto? Cuando yo le entrego la voluntad a Jesús y le digo, Señor, aquí estoy, te he fallado, he hecho lo malo delante de ti, perdona mis pecados, renueva mi mente, renueva mi espíritu, purifícame, Señor, a través de tu sacrificio. Y es cuando nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Viene el deseo carnal pecaminoso, el deseo de hacer lo malo. Corremos hasta la presencia de Dios y le decimos, Señor, aquí estoy, quiero hacer lo malo, pero no lo quiero hacer, no te quiero fallar. Y ahí es cuando el Espíritu Santo nos fortalece y nos lleva a caminar en victoria. Gálatas 5:16 dice, digo pues, no andes en el Espíritu y no satisfagas los deseos de la carne. Entonces, ¿cómo andamos? ¿En el Espíritu o en la carne? Es una disciplina, hermano. Nosotros nos disciplinamos en obediencia. ¿Andamos en la carne o andamos en el Espíritu? Y por a veces por consecuencia o por más facilidad, terminamos caminando en la carne. Porque el Espíritu, la carne no quiere orar, no quiere leer, no quiere congregarse, no quiere participar. Y nos viene a terminar a dominar la carne. Pero la liberación es a través de Cristo Jesús. La ley del pecado y de la ley de la muerte es derrotada por el Espíritu que da vida, hermano. El Espíritu Santo nos da vida. Por eso el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Y la victoria se logra no por el esfuerzo humano, hermano, porque por eso quizás por eso fallamos mucho, en cual decimos. Y hay una experiencia que yo tuve hace muchos años de una persona que dijo, por 10 años no voy a tomar. Y lo cumplió, por 10 años no tomó. Pero a los 10 años volvió a tomar, hasta el día de hoy no puede dejar de tomar. Porque por nuestras fuerzas no podemos. Así también pasa con el alcohólico, con el drogadicto, con el chismoso, con el adúltero, con todo el fornicario, con el ladrón, con el mentiroso. Dice, no lo voy a hacer. Y tardará 3, 4, 5 días, pero su carne se quiere alimentar y eso lo lleva a pecar. Por eso la victoria no se logra a través del esfuerzo humano, sino a través de la obra de Cristo, la obra redentora que hizo Cristo en la cruz del Calvario, y morando en el creyente el Espíritu Santo. Y es cuando nosotros tenemos la victoria. Por eso es muy importante la disciplina espiritual, hermano. Y una de las disciplinas espirituales es la oración constante. Mantener esa comunión íntima con Dios nos continúa, o es el combustible, como usted le quiera llamar, a nuestra vida espiritual. Primera Tesalonicenses 5:17 dice que oremos sin cesar. A cada momento, a cada instante nosotros estemos orando, estemos pidiendo, estemos intercediendo, esa relación que nos va a fortalecer es a través de la oración. Cuando usted conoce a Dios, cuando usted medita y estudia la palabra también nosotros podemos ganar la batalla. ¿Por qué? Porque ahí se nos revela la voluntad de Dios y nos capacita para resistir la tentación. Cuando usted lee la palabra, nos revela la voluntad de Dios, o sea, las cosas que Dios quiere que hagamos, cómo quiere que nos comportamos, cómo quiere que vivamos y cómo quiere el Señor que nosotros caminemos en esta vida. Entonces ahí encontramos a través de la palabra. En Efesios 6:17 dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, en la cual nosotros nos vamos a defender a través de los ataques del maligno. Cuando el maligno venga a través de una tentación, nosotros nos vamos a defender a través de la espada, que es la palabra de Dios. Imaginen, en el Salmo 119:105 dice, lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios, hermano. Por eso es muy importante la oración, es muy importante la palabra en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que nosotros podamos llevar la rendición y la obediencia a Cristo, someternos a nuestra voluntad
o someternos a la voluntad de Dios, porque si nos sometemos a nuestra voluntad es someternos a la carne, pero si nos sometemos a la voluntad de Dios, nosotros somos obedientes y vamos a ser bendecidos. Romanos 6, capítulo 11, del 11 al 14, decidir que nosotros debemos sacrificar diariamente algo en nuestra vida, y dice así la palabra: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcas con sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues ya no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia. Necesitamos el apoyo y la edificación y la redención, y también necesitamos la convivencia con otros hermanos en la fe. Entonces, tenemos que nosotros que reconocer y confesar nuestro pecado. Cuando nosotros creemos, cuando nosotros nos arrepentimos y confesamos, el Señor nos restaura y nos limpia y nos permite seguir adelante. En el libro de Juan capítulo 1 versículo 1-9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tenemos que orar, hermanos, tenemos que leer la palabra, tenemos que congregarnos, tenemos que reconocer nuestros pecados. ¿Para qué? Para entrar en ese proceso de la santificación, de apartarnos del mal. De la lucha va a ser la lucha la vamos a tener todos los días, hermano. La lucha contra la carne, contra el pecado en nuestra vida espiritual, en nuestra vida carnal, va a ser siempre, va a ser constante, y eso no tiene que ser impedimento para buscar a Dios, hermano. La lectura, la oración, a través de la oración yo me fortalezco, yo le pido al Señor: Señor, ayúdame, guárdame, quítame los pensamientos, los malos deseos. Pero si yo no voy a la presencia de Dios a decirle que me ayude, entonces ¿cómo nosotros podemos vencer a la carne? Y esa es nuestra meta diaria, hermanos, de vencer a la carne, a vencer al viejo hombre cada día. Entonces, el apóstol Pablo culmina con esto en Romanos 7:25 y resume quizás la paradoja en la cual estaba viviendo él, el cual podemos ver como ejemplo cómo él luchaba contra la carne, contra su espíritu. Y él decía en el último versículo 25, dice: gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor, así como yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Con la mente el creyente le sirve a Dios. A veces nosotros le fallamos con la carne. Nosotros hacemos muchas cosas con la mente, pero con nuestras acciones decimos otras cosas. Y esta es una contradicción, si no es una realidad en la vida cristiana, hermano. La batalla persistente por la victoria y la final y la justificación han sido ganadas por Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que por más que yo luche, batalle por el pecado con mis propias fuerzas, voy a ser vencido siempre, hermano. Ya Cristo le ganó al diablo en la cruz del Calvario. Cuando Él llegó, cuando Él estuvo ahí por nosotros, tomando lugar, y el justo por los injustos, el que no pecó por los pecadores, toma ese lugar, nos da la victoria para que el pecado ya no se enseñoree en nosotros, para que nosotros podamos vencer el pecado, podamos vencer la maldad, porque somos justificados delante de Dios a través del sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario, hermano. Nosotros tenemos que darle ese valor realmente a lo que Jesús hizo, el compromiso que nosotros tenemos, y que el cristiano vive bajo la gracia, ya no vivimos bajo la ley. Pero tampoco la gracia es algo que me va a dar motivo para estar pecando y correr a los pies de Cristo cada vez que yo peco. No, hermano. Al contrario, la ley me va a llevar a estar constante en oración. La gracia me va a llevar a estar constante en agradecimiento a Dios y agradecerle a Dios porque Él tomó mi lugar, porque Romanos dice que la paga del pecado es muerte, porque Romanos dice que yo tengo que pagar con mi vida y la muerte, tanto física, carnal y espiritual sobre mi vida por haber pecado. Pero dice que la dádiva de Cristo Jesús es vida eterna. Entonces nosotros tenemos que renunciar al pecado, hermano. Estar luchando cada día contra la carne y contra el espíritu es una realidad en la vida cristiana, pero no es una lucha sin esperanza. Al contrario, es una lucha por el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros mediante la práctica de disciplinas y de búsqueda en el Señor. Nosotros podemos vivir y glorificar
a Dios en nuestra vida. Por eso es muy importante lo espiritual, hermanos. No podemos desecharlo, no podemos desechar una oración, no podemos desechar la palabra misma, el programa, no podemos desechar quizás un culto, no ir. Tenemos que perseverar, hermanos, en esa lucha contra la carne. Si no, no vamos a poder vencerla, vamos a ser derrotados. Y podríamos ser personas quizás que prediquemos, personas que sirvamos, quizás que eres orador, quizás que eres intercedor, quizás estás en la alabanza, pero si no te sometes a la obediencia de Cristo, vas a seguir en pecado, vas a seguir en desobediencia, vas a seguir en esa lucha carnal pecaminosa en la cual solo Dios te ve cuando estás solo, hermano. Por eso es muy importante conocer los atributos de Dios, al Dios todopoderoso, al Dios omnisciente, el que todo lo ve, el que todo lo siente, el Dios omnipresente, el que puede estar en cualquier lugar, al Dios que todo lo sabe, el mismo que es de ayer, de hoy y por lo siempre y por los siglos, hermanos. Entonces, cuando tú tienes ese conocimiento, ya sabes que tu victoria está en Cristo Jesús, en cual tú vas a la presencia de Dios, te refugias en Dios y Él te levanta, te quita los pensamientos, te renueva tu espíritu. Por eso es muy importante experimentar la victoria sobre el deseo de la carne, hermano. La carne está puesta, está venciéndonos y nos está llevando terreno cada día. Por eso ese evento nosotros tenemos que vencerlo, hermano. ¿Y de qué lado está nuestra batalla? ¿Quién nos está ganando? ¿Cómo nos está dividiendo? ¿Estamos andando en el espíritu o estamos satisfaciendo los deseos de la carne? La decisión es de nosotros, no de nadie más. Nosotros decidimos si agradamos a Dios o agradamos a la carne, hermano. Es muy importante caminar en esa obediencia. Y el día de hoy yo quiero llevarte eso, darte el ánimo, darte la esperanza a través de la palabra, que nosotros tenemos redención a través de Jesucristo, que no es por nuestras propias fuerzas. Y si por tu fuerza has estado luchando, has estado batallando y has terminado fallándole a Dios, ahora intenta rindiéndote a Él. Renuncia a tu pecado, renuncia a lo que hay en tu mente, en tu corazón, y dile: Señor, aquí estoy, Señor, cámbiame, transfórmame, renuévame, hazme una nueva criatura. Esa es la comunión en la cual Dios te cambia, te transforma y Dios te lleva a caminar con paz, con tranquilidad. Cuando te vas en el espíritu, ya la palabra ya no te golpea, sino al contrario, la palabra te alimenta, te fortalece y te hace una nueva criatura fortalecido para poder llevar la palabra a las demás personas, hermano. Tenemos que tener ese anhelo y ese deseo en nuestro corazón de agradarle a Dios, de ser servicial en el Señor, de poder dominar el pecado, la maldad, ya no ser cristianos carnales, ya no ser cristianos ocultos que viven en el pecado escondidos a través de la carne, pero con una apariencia espiritual. No llevar una doble moralidad, tanto ser íntegros como ser honestos, hermano. La integridad es donde nadie me ve, donde estoy solo, donde decido si peco o no peco. Ahí en la integridad es cuando yo mido realmente que estoy queriendo agradar a Dios, donde estoy luchando con el pecado y le digo al Señor: ayúdame, Señor, no permitas que yo peque, sino al contrario, fortaléceme cada día. Esa lucha interna el cual tenemos en hacer lo malo o hacer el bien, esa lucha en la cual batallamos cada día, hermano, nosotros tenemos que vencerla a través de Jesús, no a través de nuestra fuerza, no a través de mi pensamiento, no, es a través de la palabra, a través de cuando yo Jesús lo hago mi Señor y mi Rey y mi Salvador. Es cuando yo puedo vencer al pecado y a la maldad. Vamos a hacer una oración ya para terminar. Espero que esta palabra sea edificada para su vida. Yo le pido a Dios que la podamos poner por obra en nuestros corazones, que podamos entender realmente el propósito de la lucha, que es para nosotros poder vencer la carne aquí, para poder pasar al proceso de la santificación, para que cuando Cristo venga nosotros seamos hallados aceptos delante de Él. No podemos seguir viviendo una doble vida, no podemos seguir viviendo una doble moral. Tenemos que caminar en obediencia y en santidad. ¿Por qué? Porque sin santidad nadie verá al Señor. A veces estamos corrompidos de inmundicia, de avaricia, de todo aquello que a Dios no le agrada, hermano. Pero hoy es tiempo de vencer a la carne a través de Jesucristo. Hoy es tiempo de creer la palabra. Hoy es tiempo de decir: Señor, aquí estoy. Ya me cansé de estar batallando con mis propias fuerzas. Aquí estoy, Señor. Ayúdame con esta lucha interna que tengo, que no puedo, que a lo último me vence, Señor. Pero aquí estoy reconociendo que tú eres grande, maravilloso, poderoso. Por eso es muy importante, hermanos, vencer la carne a través de lo espiritual. Vamos a hacer una oración, hermanos. Vamos
Voy a bendecir su vida también a través de la oración y pedirle al Señor que nos levante, que nos ayude, que nos haga una nueva criatura y que ponga en nosotros ese deseo de agradarle, de ya no ser vencido por la carne, sino cada día caminando en victoria. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos la gloria, la honra, la alabanza. Hoy estamos delante de tu presencia, Señor, reconociendo que te hemos fallado, que a veces la carne nos derrota, Señor, pero hoy queremos hacer algo diferente, Señor. Hoy estamos convencidos de esa lucha que tú has ganado, Señor, que estamos convencidos de que esa lucha no es contra nosotros, que no es contra sangre, que no es contra carne, sino contra ese espíritu, es espiritual, Señor. Y hoy queremos darte el lugar que te corresponde en nuestra vida, en nuestros corazones, Señor, que tú tomes el control de nuestra mente, Señor, que tú nos dirijas, Señor, cada día a través de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras ofensas, nuestra desobediencia, Señor, y ayúdanos cada día, Señor, a caminar creyendo en tu palabra, Señor. Danos hambre y sed de tu palabra, Señor. Ayúdanos cada día, Señor, a caminar en esa mansedumbre, en esa humildad, Señor. Yo te lo pido en el nombre de Jesús, Señor, que seas tú obrando, Señor, en cada mente, en cada corazón de cada persona, derrumbando, Señor, toda atadura, Señor, derrumbando, Señor, toda cautividad de las mentes, de los corazones, Señor, y tu mano poderosa, Señor, los alcance y tengas misericordia, Señor, y liberte, Señor, toda cautividad, Señor, toda mente, Señor, todo pecado es cortado, Señor, en el nombre de Jesús. Y yo te pido, Señor, que tú obres de una manera especial, Señor, sobre la vida de cada una de las personas que están viendo este programa, Señor. No permita, Señor, que nuestros pies caigan al resbaladero, sino al contrario, afiánzanos cada día en tu palabra, Señor, afiánzanos cada día, Señor, en tu presencia, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Yo te lo pido, Señor, porque tú eres bueno, eres santo, eres poderoso, eres majestuoso, Señor, y tienes el poder, Señor, para librarnos de esta guerra, de esta lucha carnal, para librarnos de estos deseos pecaminosos y mundanos que hay en nuestra vida, Señor. Ayúdanos a llevar una vida de oración, ayúdanos a tener hambre y sed de tu palabra, Señor, y te pido, Señor, que tú escudriñes las mentes y los corazones, Señor. Aquí están, Señor. Saca todo lo que no te agrada, Señor. Saca todo lo malo, Señor, que hay en nuestra vida y llénanos de tu presencia a través de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, yo te doy la gloria, la honra y la alabanza. Amén y amén. Vamos a ir a un corte comercial, hermano. No le cambie. Está en su programa Pan de Vida. Amén, bendiciones, qué bueno que sigue con nosotros. Ya estamos en la recta final del programa. Espero que haya sido de bendición esta lucha que tenemos cada día nosotros como creyentes. No es algo que usted diga, ay, es que solamente soy yo. No, hermano, somos todos los creyentes los que hemos decidido dejar de hacer lo malo, de servirle al Señor. Vamos a tener esa lucha, pero esa lucha la podemos vencer a través de nuestro Señor Jesucristo. Ánimo, leamos en el Señor, busque de Dios cada día, busque una iglesia, congréguese, empiece a vencer el pecado, no lo proponga. Hoy es día de bendición para buscar al Señor. Quiero aprovechar para mandar un saludo, porque a veces no los mando, a veces me dicen. Quiero mandarle un saludo a todos los que nos están viendo a través de las redes sociales también. Quiero mandarle un saludo a mi esposa Francisca, a quien nos está escuchando ahí en el puesto. También un saludo a mi sobrino, a Andy, también un saludo a Kevin, que están ahí. Dios les bendiga, Dios les guarde, a mi amada esposa, a mis hijos también. Un saludo también a la hermana Díaz Marlene, a la hermana Glendy. Dios te bendiga, hermana. Dios bendiga a tu matrimonio, bendiga al hermano Jonathan, a su hijo que viene en camino también. Dios le bendiga. Al hermano Francisco también bendecimos la vida de su esposa, también bendecimos la vida de su hijo que viene en camino. Dios lo bendiga, Dios lo guarde. A nuestro hermano Nelson también, a nuestra hermana Mayra, a Génesis, que nos están escuchando también por Radio Vida 109. En Radio Vida también nos puede estar sintonizando, al pastor Andrés López Jiménez también. Gracias, pastor, por haberse comunicado con nosotros. Gracias por estar ahí. Gracias por sus oraciones también. Gracias por sus buenos deseos. Ahí también puede estar escuchando y viendo su programa. También quiero mandar un saludo también al niño Leonardo Alfonso Morales Pulido. Él está cumpliendo muchos años el día de hoy. Dios le dé largura de días y de años. Dios bendiga a su familia, a sus padres. Bendiciones hasta allá. Él lo está escuchando por Radio Vida 100.9. Radio Vida también a través de la radio, la predicación del día de hoy. Un saludo a Leonardo Alfonso Morales. Dios te bendiga, Dios te guarde. Hasta allá donde estés, un saludo a ti y a toda tu familia. También quiero mandarle un saludo a nuestro hermano
Jesús Naranjo, él también nos está sintonizando a través de su radio, él está trabajando, Dios lo bendiga, Dios lo guarde, Dios lo libre de toda obra de maldad. Un saludo también a su esposa, a sus hijos, sean bendecidos en el nombre de Jesús. También quiero mandarle un saludo a la iglesia Intimidad con Dios, el cual ahí es donde yo me congrego. Nosotros estamos ubicados en la colonia Villas de Oriente. Ahí estamos nosotros también ubicados. Si no tiene dónde congregarse, si no tiene a dónde ir, puede congregarse también. Nosotros tenemos actividad como hoy viernes a las 6 de la tarde, tenemos también domingo a las 10 de la mañana, y domingo a las 5 de la tarde tenemos culto general. Colonias Villas de Oriente, Iglesia Intimidad con Dios, ahí nos estamos congregando. También si no tiene que congregarse, quiere ir, también puede ir. Estamos dando saludos al hermano Naranjo Vicente, ahí se ofrece también, él anda en el taxi, no manda su número, pero sabemos que él es taxista, él es creyente, y le mandamos un saludo también. También quiero mandarle un saludo también a la señora Alba, a sus hijas Yolanda y a Conchi también, que sé que están viendo este programa. Un saludo, un cordial abrazo también, saludos, bendiciones en el nombre de Jesús, y a todos aquellos que se conectan a través de las redes sociales, a mis hermanos, también a mi hermano también, que se conectan a través de las redes sociales, a través de la radio, que nos están escuchando, pero no se me pase ninguno. Quiero mandarle un saludo a todos ellos y bendiciones en el nombre de Jesús también, hasta donde llegue esta señal también, desde sus hogares también. Aparecen los números, si usted quiere, también tiene una petición de oración, puede mandar su mensaje de texto y nosotros con gusto vamos a estar orando por cada una de sus peticiones. También hacerle la invitación de nuevo que usted consuma el pan de la panadería Pan de Vida, porque a través de ese ministerio, esa empresa, nosotros podemos predicar esta palabra y llevarla hasta sus hogares cada día. Quiero mandar también un saludo a todos aquellos, pues no espero que no se me pase ninguno, y si se me pasó, lo estaré mandándole un saludo para el siguiente programa. Pues yo me despido, señor, hermano. Este fue su programa Pan de Vida. Yo le hago la recomendación: confíe en Dios, busque a Dios, agárrese del Señor cada día y venza el mal haciendo el bien, hermano. No seamos vencidos de lo malo con el bien, sino venzamos el mal haciendo el bien. Y esto es sometiéndonos a Cristo cada día y renunciando a la carne y vivificando en nuestra vida al Espíritu. Yo me despido de ustedes, yo soy su hermano en Cristo, el hermano Eric Fabián Jerónimo, y este fue su programa Pan de Vida. Él es la luz, el pan de vida es Él, es el camino, la verdad, la vida es Él, y la resurrección.